Voy a leer la versión Reina Valera en el verso 5 en Eclesiastés que dice: Porque el hombre va a su morada eterna y los endechadores andarán alrededor de las calles. Acuérdate de tu Creador antes de que la cadena de plata se quiebre y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro se quiebre junto a la fuente, y la rueda sea rota sobre el pozo, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Cuando lo pienso, sé que no debería estar aquí, no debería, porque hace 28 años fallecí, literalmente fallecí. Fue una experiencia muy profunda, porque di un lugar al que no quiero que nadie vaya. Di el infierno. Fue el lugar más terrorífico que jamás haya visto o experimentado en mi vida. He estado en lugares extremos en mi vida, pero esto fue lo peor. Cuando termine esta charla, tú vas a tener ganas de bailar y vas a entender por qué vas a bailar de felicidad en el cielo. Amén. En ese entonces yo no era salvo, era un ateo militante. No creía en Dios, yo hacía burla de los cristianos. Algunos cristianos se me acercaban mientras yo caminaba por la calle. Yo crecí cerca de ese lugar, cerca de la iglesia, cerca de la plaza. Ahí pasaba yo el tiempo libre. Los cristianos solían salir a la plaza para dar su testimonio y yo discutía con ellos. Yo les decía: ¿tú qué sabes de Dios? Dios no existe. Yo era un activista ateo. Y luego me moví al área de Tucson, Arizona. Ahí es donde todo sucedió. Y lo que sucedió es que bebí agua contaminada. Me contaminé, me contagié con una enfermedad por esa agua. Tuve todos los síntomas de cólera. Si alguna vez has tenido esa enfermedad, sabes que te hace perder líquidos de tu cuerpo muy rápido. Después de 4 o 5 días, mi cuerpo entró en shock y fallecí. Es solo por la gracia y misericordia de Dios que hoy estoy de pie ante ti hoy. No soy perfecto. Soy como cualquier persona, un pecador, que fue salvo por gracia. No soy especial. Nadie ha escuchado de mí excepto en el área de Colorado y en algunos lugares. Entonces el Señor me escogió por alguna razón para traerme de regreso. Y muchas veces cuando estoy de pie para hablar ante grupos de personas o compartir mi testimonio, la pregunta más frecuente que me hacen es: ¿qué pasa cuando mueres? Porque mucha gente tiene miedo. No sabes qué se siente morir. Así que aquellos de nosotros que hemos muerto, te podemos dar un poco de entendimiento. Si eres cristiano, no tienes nada que temer. Amén. Pero si no eres cristiano, tienes todos los motivos para tener miedo. Recuerdo cómo se siente morir. Déjame decirte qué se siente morir. Cuando mueres, cobras vida. No tengo la menor idea de cómo explicar esto. Mientras yo estaba recostado enfermo en mi cama, temblando con fiebre, de repente la fiebre llegó al límite y respiré mi último aliento. Es una sensación única, estar vivo sin respirar. Giré mi cabeza y miré alrededor y me di cuenta que mi quijada todavía estaba apuntando hacia arriba, pero me podía mover. Y luego, tú debes entender que esto sucedió en el año 1980. No había tanta información sobre las experiencias cercanas a la muerte como hay hoy. Yo era un ateo y no tenía la menor idea cómo era todo esto. Jamás había escuchado de una experiencia cercana a la muerte. Nunca había escuchado de un encuentro cercano a la muerte. Nunca. Era un ateo activo y crecí en un hogar cristiano, pero me aparté. No tenía conocimiento suficiente de la Biblia. Sabía lo suficiente para discutir con cristianos, pero no conocía en verdad la Biblia. Así que aquí estoy ahora, flotando sobre mi cuerpo, tal como lo cuentan otras experiencias cercanas a la muerte. Yo uso lentes y me di cuenta que ya no los llevaba puesto, pero podía ver a través de la habitación y escuchar todo. Podía escuchar a la gente afuera hablando. Todo era cristalinamente claro. No tenía más fiebre, no más dolor. Estaba totalmente en paz. Yo miraba alrededor de la habitación y afuera hacía muchísimo frío y yo pensé: esto es grandioso. De repente alcancé a ver el techo y lo atravesé. Al atravesar el techo ingresé en un vacío oscuro. Eran tinieblas, totalmente negras, más oscuras que la medianoche dentro de una cueva. De repente vi una luz a la distancia. Brillaba y yo empecé a dirigirme hacia allá muy rápido. Pero al mismo tiempo
parecía que me estaba moviendo muy lento. Entonces empecé a escuchar un coro celestial y una música. Esta música hermosa y este coro celestial sonaban. Y pude escuchar un lenguaje celestial, pero no podía entender lo que me decían traducido al inglés. Luego de esta luz que estaba a la distancia, escuché una voz calmada y tranquila que me empezó a hablar. Solo me hablaba. Me decía cosas, me decía y me explicaba cosas muy profundas acerca de Dios y la eternidad. Me explicaba y me respondía todos los por qué y las preguntas que tenemos en la vida. Cuando mueres posiblemente, cuando mueras posiblemente tú también experimentes esto. Dios empieza a responder todos los por qué de la vida, la razón de cada evento que te sucedió y por qué existe maldad en el mundo. Todos estos misterios que rodean la mente de la gente son respondidos mientras experimentas esto. Muchos que regresan a la vida luego de tener estas experiencias dicen que no recuerdan, pero saben que oyeron a Dios hablar y decir muchas cosas muy profundas. Muchas de estas cosas tienen que ver con quién es Dios y la eternidad. Dios lo explica. La voz y el coro cantan explicándote los misterios de quién es Dios. Todo lo que ellos proclaman, luego lo descubrí que está escrito en la Biblia, como lo vamos a ver a continuación. Así que mientras yo viajaba, flotando en esas tinieblas, escuché por medio de la música y el canto que nosotros fuimos creados, seres eternos, porque Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones. Eclesiastés capítulo 14 dice: he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de él teman los hombres. Eclesiastés 3:11 dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Se me dijo que, dado que Dios es un Dios vivo, por eso todos nosotros también vivimos, como lo dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y somos y nos movemos. Y como empecé a encontrar estos versos en la Biblia, aún 28 años después, como Jesús lo dijo en Marcos 12:27, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. ¿Tienes idea qué es lo que significa esto? Dado que Dios vive, nosotros también vivimos. Y cuando fallecí yo era un ateo militante. Yo pensé que iba a caer en un estado de no existencia y solo iba a dejar de existir. Los viejos ateos dicen que cuando mueres lo único que sucede contigo es que te conviertes en un pedazo de carne muerta. Eso es lo que yo creía, pero ahí estaba vivo escuchando música. No vas a dormir, no vas a dejar de existir, vas a continuar, porque después de morir cobras vida. Por medio de esta música y los cantos de alabanza aprendí y me enseñaban sobre Dios. Me decían que los regalos de Dios son irrevocables. Romanos 11:29 dice: porque irrevocables son los dones y el llamado de Dios. Me explicaban que Dios siempre cumple su palabra y hace todo lo que dice. Isaías 55:11 dice: así que mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envié. Dios nunca fallará su palabra. Esto me decían. Dios nunca fallará sus palabras. Él honra el regalo de la vida que te dio. ¿Sabías que Dios te dio el regalo de la vida? Cuando sopló el aliento de vida en Adán en Génesis 2:7, habla del aliento de vida. Tienes un gran regalo que no te lo va a quitar. No importa cuán malo seas, no te será quitado. Dios es muy justo, incluso con el injusto. Dios se mantiene con vida por un acto de amor y misericordia. Tal vez te suene mal y pienses, bueno, el infierno es un lugar bastante malo. Y pienses, sería mejor si Dios simplemente nos anule y que nos haga que dejemos de existir para no tener que pasar por todo esto, pero espera lo que te voy a decir antes de que pienses esto. Ni siquiera he mencionado todavía muchas verdades sobre el infierno. Dios me dejó muy claro que Él no iba a arrebatarme el regalo de la vida. Así que Dios es así de justo. Se me mostró durante ese tiempo que la integridad de Dios es el orden supremo de todas las cosas. La integridad de Dios se te explica en la Biblia en Deuteronomio 32:4. Él es la roca
cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Él es justo y recto. Job 34, versos 10 al 12 dice: Por tanto, varones de inteligencia, oídme. Lejos esté de Dios la impiedad y del Omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Sí, por cierto, Dios no hará injusticia. El Omnipotente no pervertirá el derecho. Tenemos algo asombroso llamado sentido de justicia aquí. Justicia no es cuando vas ante un juez y eres sentenciado. Esa es la idea que tiene mucha gente, pero la justicia de Dios va mucho más allá. Dios es recto y justo con todo. Él honra el regalo de la vida que ha puesto en cada uno de nosotros y no nos quitará sus regalos. Así de justo es Él. Dios nunca violará su propia integridad. Lo que yo estaba aprendiendo básicamente es que Dios es fiel, sin iniquidad, era recto, justo, nunca haría algo malvado y jamás pervertiría la justicia, porque es bueno con todos, como lo dice Salmos. Él cumple su palabra, honra sus dones y el llamado. Es justo y todo en él es justo, esa es su integridad. Esto lo dice en 2 de Timoteo 13, que Dios no puede negarse a sí mismo y Él no negará lo que tú eres. Mientras viajas en ese vacío, vas aprendiendo quién es Dios. Mientras que vas a un lugar donde vas a ser juzgado, y vas a ser juzgado por alguien que es perfecto, recto, justo. Todo en Él está bien. Inmediatamente te das cuenta y quedas sin excusas para presentar. Recuerdo que flotaba avanzando en esas tinieblas y me acercaba a la luz. La luz se hacía cada vez más grande y empecé a entender que iba a ser juzgado. De pronto toda esa paz y tranquilidad que estaba sintiendo en el vacío, sin dolor en el estómago, sin vómito, ni ninguno de los síntomas que tenía desaparecían. Empezaba a sentirme un poco nervioso. Sabía que tan pronto llegué a esa luz iba a ser juzgado. Iba a ser juzgado por abusar del regalo de Dios, la vida que Él me había dado, por tratar de sacar ventaja de la integridad de Dios. Iba a ser juzgado por tratar de aprovecharme de la bondad de Dios. Dios es bueno contigo, Él es bueno con todos. Hace que su sol salga sobre buenos y malos. ¿Cuántos nos hemos aprovechado de esto? ¿Qué vamos a hacer con esto? Muchos nos emborrachamos en bares, golpeamos a nuestras esposas o esposos, abusamos de ellos, maltratamos a nuestros hijos. ¿Qué vamos a hacer con la bondad de Dios? Él es lento para enojarse, Él es muy lento para enojarse, pero te está viendo. Estás abusando de su integridad, estás mal usando el regalo de la vida que te dio. Como el hijo pródigo, pasamos nuestra vida comiendo comida de cerdos. Nos perdimos de lo que Dios tenía para nosotros y nos fuimos de la casa y tal vez el Espíritu Santo nos susurra al oído y nos despierta para hacernos saber que debemos volver al Padre. Hemos estado abusando de la integridad de Dios y de su regalo de la vida. Cuando estés de pie ante el Señor para ser juzgado por abusar de su bondad, su integridad y lo peor, por abusar de su amor y su misericordia, ¿dónde te vas a esconder? ¿Dónde nos podríamos esconder? Mientras la luz se hacía cada vez más grande, noté que estaba ingresando en una roca. Había una distancia, pero ahora estaba bastante cerca. Noté que era una roca sólida, gigantesca, fuera del vacío de tinieblas. Era un resplandor alrededor. Yo sabía que había cosas alrededor, pero no se me permitía ver. Solo veía esta enorme roca gigantesca y vi que había una persona de pie sobre esta roca y la luz salía de esta persona. Mientras yo me acercaba a esta roca, seguí escuchando la música y los cantos que decían algo. Lo voy a repetir de la manera más cercana posible. No son palabras exactas, pero decían algo como esto: Dios, la roca, su obra es perfecta. Dios, la roca, su obra es perfecta. Dios, la roca, no pervierte la justicia. El Todopoderoso jamás pervierte la justicia.
Estas son porciones bíblicas, cantaban versículos que están en la Biblia. Sobre esta roca estaba esta persona, la luz salía de esta persona. Me acercaba cada vez más rápido. Noté que esta persona vestía una túnica y tenía sus manos metidas en las mangas de su túnica. Pero cada vez que sacaba sus manos y las dejaba ver, salía luz de las palmas de sus manos y su cabeza estaba cubierta con una capucha. Los rayos de luz eran de colores de luz hermosa que jamás había visto, tal como dice Habacuc 3:14, y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de sus manos y allí estaba escondida su poder. Maravilloso. Jesús dijo que Él es la luz del mundo. Amén. Esto está en Juan 8:12. Noté que su rostro estaba cubierto por esta capucha. Era la capucha del juicio. Había una razón por la que su rostro tenía que estar cubierto y no podía verlo. Yo sabía que ese era Jesús, pero aterricé junto frente a él. Levanté la mirada y me atravesó con su mirada. Vio todo lo que yo era, todo lo que había hecho. En un solo instante yo era culpable de abusar del amor de Dios, por haber desperdiciado su amor con cosas sin valor, en dineros, autos, relaciones incorrectas con mujeres, lo que sea. Había gastado todo, había gastado mi vida, desperdiciado mi vida. La había usado mal el amor de Dios. Había insultado el amor de Dios. Oh, Dios no existe, y al morir solo seré un pedazo de carne muerta. No tienes nada que decir. Instantáneamente caí, boca abajo, rostro en tierra. No lo puedo explicar. Fue de inmediato. No podía sostenerme ante su presencia. De repente una mano se puso sobre mi espalda. Fue como si un fuerte pegamento se pegara a mi espalda para ponerme nuevamente de pie. Pero yo no quería estar de pie, solo quería escapar arrastrándome lo más lejos que pudiera. Él estaba de pie frente a mí y noté que yo estaba vestido con una túnica que parecía de traje de judo, algo así como pantalones flojos, y mi ropa inmunda. Estaba amarillenta, mugrienta, sucia, asquerosa. Eran ropas desagradables. Estaba de pie ante Jesucristo. Él llevaba su capucha del juicio. Ahí estaba Él. Había este resplandor de gloria que salía de Él. En Él, alrededor de Él, todo Él era como un espíritu, como una nube alrededor de Él. Entonces noté que había algo único. Detrás de Jesús, detrás de esa nube, que era Él mismo, había alguien más de pie, pero que era parte de Él y era uno con Él. En ese momento se me reveló la Trinidad. No puedo explicarlo, pero ahí estaba yo, de pie ante la Trinidad. No vi al Padre. Jesús era quien estaba de pie ante mí y el Espíritu Santo. Jesús estaba alistándose para juzgarme y le preguntaba al Padre, Padre, ¿qué hacemos con este sujeto? Siendo un ateo en ese tiempo, se me recordaba cómo yo había hablado contra la Trinidad, cómo ponía excusas en discusiones con los cristianos acerca de este tema. Siempre podía ganar las discusiones lógicas y hacer que los cristianos se confundieran tratando de explicar la Trinidad. Pero ahora estaba yo ahí, de pie, ante la realidad de la Trinidad. Tiempo después se me reveló que yo estaba siendo confrontado con algo llamado en la Biblia, conocido como los tres testigos. Deuteronomio 17, 6 y 19 al 15. Lo voy a leer. Deuteronomio 17, 6. Por dicho de dos o tres testigos morirá el que hubiese de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Romanos 5:12 declara: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. La Biblia dice que un solo testigo no puede condenar a una persona. Lo que se necesita legalmente es dos testigos para establecer un asunto. Sin embargo, el testimonio de tres testigos es más fuerte que el de dos testigos y establece el asunto a la perfección para terminarlo, para someter el veredicto. Yo estaba de pie ante un juicio triple. Si Jesús se hubiese descubierto la cabeza, yo no estaría aquí hoy. Habría tenido en mi contra el testimonio de tres testigos y no habría podido estar aquí hoy. Quiero que pienses en algo.
¿Cómo es que Dios puede ser perfecto en todos sus caminos, nunca pervertir la justicia, ser fiel a su palabra, capaz de hacer sentencias justas, ser un solo Dios y al mismo tiempo ser el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? Cuando estás de pie ante ese poder, evidentemente caes de cara al piso. Voy a hacer una pregunta que siempre la hago a la gente. ¿Quieres que este testimonio triple esté contra ti? Eso es más terrorífico que mi experiencia en el infierno. Saber que estuve así de cerca de que corten mi cordón de plata para entrar en juicio. Todo lo que te dijeron y lo que aprendiste mientras viajas en ese vacío negro se vuelve real en un momento. Dios honra su don de la vida, Él no hace nada maligno, eso es así, Él es así de justo y no faltará a su palabra o a su integridad. Me pregunto, ¿cuántos de ustedes están aquí que son guerreros de oración e intercesión? Siempre me gusta hablar con los intercesores. ¿Saben cuál es el juego del diablo? Él está tratando de manchar la integridad de Dios. ¿Sabe qué? Pide que Dios te revele sobre esto. Si esta fuese una reunión sobre guerra espiritual, podría profundizar en el tema. Te das cuenta de repente aquí que ahí está un Dios que no hace nada maligno, no viola su propia palabra. Te dio el regalo de la vida, no te lo va a quitar. No irás a un estado de no existencia. Tu alma no va a quedar eternamente adormecida. Dios es así de justo. Te das cuenta que no estás permitido vivir la vida locamente solo porque eres humano. Pensamos, oh, soy solo un ser humano. Dios entenderá. Eres lleno de amor. Seguro que sí. Él es un Dios de amor, pero ¿cuántos de nosotros estamos abusando de esto al pretender solamente ser humanos? Dios quiere que seas transformado a la imagen de su Hijo, no que te quedes en la suciedad de la inmundicia de la vida. Te queda claro que has estado abusando de la integridad de su amor, de la integridad de su misericordia, de la integridad de su gracia, de la integridad de su bondad, y todo está demostrado por la forma en que viviste. Partes de mi vida pasaban como destellos frente a mí. También cuando mi vida pasaba como destellos frente a mis ojos, de alguna manera el Señor me habló y me mostró todas las veces que yo había ignorado al Señor, como Él me había hablado tantas veces para llamar mi atención, por ejemplo, cuando manejaba por una carretera y no choqué con ese otro auto, a pesar de estar borracho, fuera de mi mente, y solo mi cuerpo estaba en el auto, iba sin prestar atención a lo que hacía, o la vez que conducía a 130 kilómetros por hora hacia una colina tratando de hacer que mi auto saltara volando como en la serie Los Duques de Hazzard. Y el Señor me hizo un giro en mi volante y evitó que yo chocara en mi auto. Dios me mostraba todas estas veces. ¿Cuántas veces el Señor te libró del desastre y no te has dado cuenta? Todas estas cosas el Señor me mostraba. Que te das cuenta que has cambiado la gloria de Dios por otras cosas y lo has perdido todo. Has cambiado la verdad de Dios. ¿Y quién es Él? Por una mentira, tal como dice Romanos 1. Y Dios amorosamente tiene que darte lo que deseaste. Al estar de pie ante el Señor en esa hora, era una persona sin salvación. Estaba perdido. Se me hizo entender con totalidad en ese momento que yo era una bestia. Eclesiastés 3:18 dice: Dije además de mi corazón en cuanto a los hijos de los hombres, ciertamente Dios los ha probado para que vean que son como animales. En esta vida estamos siendo sometidos a un test para comprobar si vamos a volver a Dios y ser cambiados o si vamos a quedarnos como bestias. De pie ante el Señor me di cuenta que yo era una bestia, tremendo. Y si se me permitía entrar en el cielo, en ese estado, en mi estado caído de bestialidad, yo corrompería el cielo. ¿Cómo? Pues manipulando la bondad e integridad de Dios para mi propio beneficio egoísta. Mira, cuando mueres, la eternidad te sella y ya no tienes una segunda oportunidad. Lo que hiciste en esta vida, Dios lo ve y te dice: eres una bestia. Tú abusaste de su integridad, de, de su amor, de su misericordia, y Él no va a dejar que esto suceda una segunda vez. Por eso, buscan el libro de Apocalipsis, en los dos últimos capítulos, Él dice que va a crear un nuevo cielo y una nueva tierra donde nada de esto va a existir. ¿Quieres ser parte de eso, sí o no?
Eso es lo que el Señor te muestra, eso es lo que el Señor estaba mostrándome. Yo era una bestia y no se me permitía entrar en el cielo porque había aprendido en esta vida cómo quebrantar la ley, cómo manipular y torcer las cosas y salirme con la mía. Solo imagina un par de pecadores en el cielo que no hayan sido limpiados. Sacarían pedazos de oro de las calles y se lo guardarían a escondidas en sus bolsillos, diciendo, oh, mira estos diamantes. No creo que Dios vaya a extrañarlos. Mira, me robé estos trajes que encontré por ahí. Dios no va a dejar que esto suceda porque manipularías la bondad de Dios y su amor. Piensas, oh Dios, no creo que me vaya a castigar, no creo que me vaya a pedir cuentas. Creo que sí podría robarme pedazos de las calles de oro, creo que podría llevarme un par de diamantes y rubíes. Creo que todavía podría insultar y ofender a mis hermanos y hermanas ahí arriba. Por todas esas razones no entrarás al cielo. ¿Cómo podrás estar de pie ante el Señor? Piensas que puedes vivir una vida infernal en la tierra y luego esperas que el Señor te deje entrar en el cielo solo porque Él debería ser amoroso. ¿Crees que puedes vivir infernalmente y esperas que Dios te deje entrar en el cielo solo porque Dios es amor y debería dejarnos entrar a todos? Te voy a preguntar, si un desconocido golpea tu puerta, pero has visto su rostro en los periódicos y sabes que es el peor de los criminales, y ahí está él derribando la puerta, tú le abres sin saber completamente quién es él, y él dice, buen día, señor o señora, sé que usted es cristiano, y se supone que debe amarme y darme no solo la túnica, sino también la capa, así que déjeme entrar y viviré en su casa, demuéstreme su amor de cristiano. Se supone que usted debe amarme. ¿Dejarías que esta persona entre en tu casa? No. Cierras la puerta, ves y llamas a la policía viene, retienen al tipo lejos, lo desaparecen de tu vista para siempre en una prisión. Mucha gente cree que puede entrar al cielo de esa manera, viven infernalmente en la tierra y le dicen a Dios, hey, tú allá, tienes que dejarme entrar, Dios, eres un Dios de amor, vamos, anda, déjame entrar. No te importa cómo viví mi vida, vas a dejarme entrar, ¿verdad? ¿Qué crees que Dios va a hacer? Apartaos de mí, nunca os conocí, hacedores de maldad, dice. El triple testimonio del juicio dirá, eres una bestia, largo de aquí, desaparece de mi vista. En ese momento entiendes cuán corrupto eres. Si Dios dejara que alguien que no es su hijo entrara al cielo, esa persona corrompería el cielo. Esto se te deja saber claramente cuando mueres. Y deberían decirnos esto en esta vida ahora mismo también. Hay tantos lugares en los que nada de esto se enseña. La misma Biblia sí lo enseña. En Isaías 26:10 dice, se mostrará piedad al malvado, pero no aprenderá la justicia. En la tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. En esta tierra de rectitud se refiere al cielo. Esa persona actuará corruptamente porque no ve la majestad del Señor. Cuando este verso habla de majestad, se está refiriendo a la integridad de Dios. Esta persona no puede verla. Otra vez, dice, se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad y no mirará la majestad de Jehová. Nahum 1:3 dice, Jehová es tardo para la ira y grande en poder y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, el torbellino y las nubes son polvo a sus pies. Isaías 42:28 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. ¿Estarás de pie ante el Señor como un criminal extraño, tratando de entrar para abusar de la integridad de Dios y su amor para tu propio beneficio? ¿O entrarás como su hijo, un ser humano que ha sido transformado? Al estar ahí frente al Señor, entiendes que Dios no va a pervertir el juicio, Él no va a pervertir la justicia. Él muestra su amor te concede lo que deseaste. Él te ama tanto que te concede tu deseo. Salmo 145:16 dice, abres tu mano y comas de bendición a todos los seres vivientes. Y la versión en inglés dice, concedes el deseo a todo ser viviente. En Salmo 145:20 dice, Jehová guarda a todos los que le aman, mas los impíos serán destruidos. En Eclesiastés 3:14 dice, he entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Lo que Dios hace para que delante de Él teman los hombres. Entonces, Dios te dará tu deseo. Si no lo quieres a Él por su bondad, misericordia y gracia, tan extraño como te suena,
Él te dará el deseo de tu corazón y te dará el infierno. Recuerda, el ejemplo del extraño golpeando la puerta de tu casa para entrar. Si vives tu vida tal como un pecador y no quieres nada con Dios y lo demuestras por tu forma de vivir y esperas que Dios te deje entrar solo porque Dios es amor, Él te ama tanto que te va a dar lo que deseaste y te enviará al infierno. De pie en la eternidad, Él me empezó a hablar y todavía tenía su cabeza cubierta por la capucha de su túnica. Yo estaba aterrorizado y me dijo que yo sería un testigo de algo que estaba por venir y empezó a hablar en rimas. Me dijo, una tierra desconocida verás, que más vale olvidada, pero no quedará sin ser vista. Siempre recuerdo estas palabras, no puedes simplemente olvidarlas porque son tan únicas, porque algo así está en la Biblia. Busca en Apocalipsis. Busca en los últimos 4 capítulos y encontrarás referencias a esto y sabrás de qué estoy hablando. Y siguió hablando y me dijo, cuando donde te envío llegues, mi nombre y mi título repetirás, para que tu cordón de plata no sea roto. Su nombre es Jesucristo. Me dijo que lo diga. Y siguió hablando. Y me dijo, para la gloria de Dios volverás, no para tu propia gloria. Cuando regreses, de esto testimonio darás. Hasta la fecha han pasado 28 años. He trabajado en el ministerio pastoral en las cárceles por 10 años y he hablado con muchos presos. Muchos han sido salvos. Durante el tiempo que estaba en el ministerio en las cárceles, el índice de reincidencia criminal bajó de forma verificable. Jesús también me dijo que Él puede resucitar a los muertos. Quiere hacerlo, lo puede hacer. Muchos dicen, cuando mueres luego viene el juicio. Sí, eso es verdad. Mueres una sola vez y luego viene el juicio, pero Dios tiene autoridad y te puede levantar de los muertos. Levantó niños muertos, resucitó a Lázaro y todavía resucita muertos hoy. Jesús dijo esto, cuando eras niño tenías un deseo por mí. Sí, era verdad. Yo era niño y tenía un deseo por Jesús, pero caí en el ateísmo luego. Entonces, una fuerza insistente me levantó y fui llevado a una puerta. La puerta se abrió como un rollo. Mis pies entraron primero y pude ver mi cuerpo. Tenía una coloración extraña, algo increíble. Lo siguiente que pasó es que se me puso en un túnel que giraba como un torbellino y me llevaba a esa tierra desconocida. Era un túnel horrible, verdoso como remolino y tornado que giraba sin parar y una explosión de calor me impactó como cuando se abre un horno. Podía escuchar chillidos y lamentos y había gente gritando. Podía oír ruidos feroces. Escuchaba todo tipo de cosas desagradables. Podía oler el peor aroma imaginable mientras seguía viajando por ese túnel. ¿Cuántas personas han tenido una experiencia cercana a la muerte en la que ven un túnel? Ya verás de qué estoy hablando en un momento. Avanzaba girando en ese túnel. Empezaba a acercarme al final del túnel. Era una especie de salida, así es como la puedo explicar. Acto seguido vi que caía de un cielo hacia una tierra. Había atravesado una especie de luz amarilla y caían de ese firmamento hacia el suelo. Y al caer contra el suelo me hundí en el suelo y reboté varias veces. Luego miré alrededor y pensé, si estoy en el infierno, ¿dónde está el diablo? ¿Y su trinche? ¿Dónde estoy? ¿En el cielo o en el infierno? Miré hacia abajo, luego vi al frente a una colina y una casita en una colina. Me senté ahí mirándola de lejos, luego me puse de pie y de repente un montón de gente saliendo de la casa corría hacia mí, venían por el valle y luego subían donde yo estaba. Parecían personas que conozco, personas que habían muerto antes. Lo describo todo en mi libro de manera más detallada de lo que puedo contarte hoy. Toda esta gente venía y me daban palmadas en la espalda y me decían, Brian, bienvenido a este lugar, te amamos, bienvenido al paraíso. Me abrazaban, me daban la bienvenida, me hacían pensar que estaba en un lugar, pero yo no sabía si estaba en el paraíso o qué era ese lugar. ¿Cuántas personas con experiencias cercanas a la muerte narran que pueden ver a todos sus familiares muertos que les dan la bienvenida en esa tierra de amor y cuidado? Si hubiera retornado a la vida en ese momento, me habría acordado solo de eso y diría que lo que todo el mundo dice. Pero el Señor me permitió ir un poco más allá.
De repente una de las personas que estaba ahí empezó a transformarse y cobró aspecto de un ser demoníaco y todos empezaron a dejarse ver cómo eran en realidad. Eran seres demoníacos, cosas asquerosas, con formas diferentes de tamaños y distintos. Había uno en particular enfrente a mí, de un tamaño considerable, parado frente a mí mirándome. Era parte lagarto y parte humanoide. Todos trataban de sujetarme. Entonces yo dije, Jesucristo. Recordé que debo decir su nombre y su título mientras yo esté en ese lugar. Al mencionar su nombre, todos retrocedían. No podían sujetarme. Podían acercarse. Podían hasta topar mi cuerpo, lo que era suficientemente horrible, pero no podían sujetarme. Cada vez que yo decía, Jesucristo, Jesucristo, yo repetía Jesucristo, 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 Jesucristo miles de veces muy rápido. No dejé de decir el nombre de Jesucristo hasta que salí de ese lugar. Es todo lo que yo decía. Hay poder en su nombre. Ustedes, intercesores, sepan que hay poder en su nombre. Los intercesores lo saben. Entonces, esa criatura me dijo algo. Hacía ruidos ininteligibles. Me hizo gestos con su mano para que le siguiera. En mi libro doy más detalles. Pude entender que esa criatura estaba diciéndome en inglés mientras me hablaba en otro idioma del infierno. Me dijo que le siguiera, que me llevaría de tour, porque se me había concedido. Empezó a caminar a cierta distancia de mí. De pronto la criatura metió su mano en el horizonte. Pensé que era algo muy extraño. Allí estaba el horizonte y no puedes ir más allá. Pero esta criatura metió su mano en la imagen del horizonte rasgándola y una bocanada de aire ingresó. Recuerdo mucho ese aire y el mal olor. Detrás se veía un camino de tierra. Salí de donde estaba hacia ese lugar. Es un camino amplio, polvoriento, de tierra blanquecina. En medio había algo como una hondonada, un espacio vacío. Salí de ese lugar. Jesús dijo cosas curiosas en la Biblia. Jesús dice que amplio es el camino que lleva a la destrucción. Cada vez que lo leo, recuerdo ese lugar, porque así era. Es un lugar donde no hay agua, es seco, caliente y polvoriento. Algunas rocas que estaban allí eran calientes, encendidas en fuego. El calor es tan fuerte que sientes que tus ojos se van a derretir en tu cabeza y estás totalmente sediento. No sabes lo increíblemente sediento que llegas a estar en ese lugar. No hay agua. Desearía poder llevar agua y beber, pero no puedes. La Biblia habla de esto en varias partes. Es tan caliente y tan seco. Giré y vi que yo había salido de un cubo. Yo había estado en una celda cúbica grande, un cubo. Yo lo llamo el cubo. Y todo era tan caliente. En mi libro hablo de esto. Y digo que medía más o menos 3 metros cúbicos. Pero no estoy seguro de las dimensiones. Bill Wise en su libro 23 minutos en el infierno describe los mismos cubos que yo vi, pero dice que miden 4 metros cúbicos. Es una medida similar. En todo caso, yo salí de ese cubo y pensé que era algo interesante porque dentro del cubo todo se veía grande, pero desde afuera te dabas cuenta que solo medía 3 o 4 metros cúbicos, era pequeño, pero cuando estabas dentro veías una ilusión de espacio y tiempo. Es como si lo que está en tu mente se proyectaba en ese lugar. Alcé mi vista y vi que varios cubos estaban montados uno sobre otro, como torres de hasta 6 cubos de alto, hasta el extremo de ese camino. Entre cada torre había un espacio a manera de pasillos, y por ahí transitaban seres demoníacos. Cuando me veían se ponían furiosos. Seguramente pensaban, ¿quién rayos dejó a este tipo que se salga? Yo no les simpatizaba en lo más mínimo y tú tampoco les simpatizas. Vieron y me rodearon. La criatura que me había sacado explicó que me llevaría de tour porque esto se me había concedido. Pero esta criatura también me despreciaba desde el fondo de sus entrañas. Miré y vi que empezamos a caminar en un camino amplio y polvoriento. Luego de una larga caminata llegamos a una especie de ascensor que movía los cubos. Los llevaba hacia una especie de fosa, algo parecido a una espiral descendente. Resulta que el camino rodeaba un abismo y descendía hacia allá en espiral. Los cubos estaban apegados a la pared de un lado y al otro lado estaba el vacío sin fondo.
Lo que voy a compartirles es solamente una pequeña parte del infierno porque ese lugar en realidad es muy grande. Otras personas han visto otras partes del infierno que yo no vi, pero puedo verificar algunas cosas porque las vi al otro lado de los corredores. Vi cosas similares, pero lo que yo vi en realidad es una parte pequeña del infierno. Se llama la fosa. En ese camino espiral que descendía hacia allá, tenía celdas a manera de cubos al lado de la pared. Años más tarde descubrí que la Biblia declara que el infierno tiene cámaras. Proverbios 7:27 dice, camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. El infierno es descrito como una prisión o un calabozo. Escucha lo que dice Isaías 24:22. Y serán amontonados como se amontonan a los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Es asombroso. Esto confirma lo que se ve en Apocalipsis 20, cuando la muerte y el infierno son lanzados al lago de fuego. Ezequiel 31:16 al 18. Ezequiel 32:21 al 32 describe una fosa infernal como esta. En el verso 22 dice que la fosa es circular, dice que alrededor hay tumbas. La palabra hebrea para tumba es celda o cámara. Menciona que todo ese lugar está dispuesto en una serie de círculos. Ezequiel describe que la gente está colocada individualmente en esas cámaras que están hacia la pared y mirando hacia su líder, que está en el espacio abierto del centro por donde ingresan los muertos hacia sus tumbas. Ahí es cuando entendí que esos torbellinos o túneles o espirales estaban llevando gente hacia todos estos cubos. Era algo totalmente extraño. Veía gente venir de esos torbellinos y eran puestos en esos cubos miles, millones, miles de millones de personas. Ezequiel describe que la gente en ese lugar está perfectamente consciente y pueden ver, oír, oler perfectamente con sus sentidos. Definitivamente no están durmiendo o adormecidos. El verso 21 dice que su jefe les habla y que están sin ayuda en medio del infierno. El verso 24 dice que la gente es llevada a las partes internas de la tierra, a la fosa, donde llevarán su vergüenza junto con los demás que van allá en diferentes niveles. Vi los niveles. Cuando miré hacia arriba y hacia abajo, me percaté que la gente en los niveles superiores recibía menor castigo o tortura que yo, pero la gente en niveles más abajo que yo recibía más tormento que yo. Ahora, lo curioso es que estos cubos estaban en lento movimiento hacia abajo. No importa si estás en un nivel superior, lentamente estás descendiendo de igual manera a niveles más bajos y tu recompensa o castigo va aumentando paulatinamente. Regresamos caminando a los cubos y había gente dentro de cada cubo. Pude ver cada persona que estaba dentro de cada cubo. Cada persona estaba viviendo una ilusión de espacio-tiempo. Si alguno había fallecido en los 1700, vivía esa realidad. Si había muerto en los 1600, eso veía. Ese era su mundo, ahí dentro del cubo. Si había muerto en el siglo XX, ese era su mundo. Lo que había vivido en su vida lo volvían a vivir. Cada persona a la que habían mentido, cada cosa que habían robado, cada abuso que todos hemos hecho de la integridad de Dios era retribuido. Y lo curioso es que ninguna de estas personas estaba durmiendo. Dentro de esta fosa, algunos recibían ráfagas o bolas de fuego, otros sentían que estaban atrapados en agujeros muy pequeños. Era algo terrible. Job 26, 5 al 6 describe lo que les sucede a los muertos. No puedo explicarles la raíz hebrea en totalidad, pero si lo hacen por su cuenta, este es un pasaje increíble, en especial si lo lees en hebreo. Las sombras tiemblan en lo profundo, los mares y cuanto en ellos mora. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Cuando dice que las sombras tiemblan, se refiere a que se mueven, se retuercen, se sacuden por angustia y dolor. Cuando menciona lo profundo de los mares, se refiere a la sensación de hundirse bajo la presión de las profundidades de la tierra, no solo el agua, sino la presión en general. ¿Has buceado dentro del mar? ¿Sabes cómo se siente la presión por todos lados? Aumenta mientras más profundo vas. Imagínate que ahí no puedes respirar. Así se siente.
Sientes que estás sofocado allí. La palabra mares también está asociada con la piedra líquida en estado de lava. Deuteronomio 32:22 dice: porque fuego se ha encendido en mi ira y arderás a las profundidades del Seol. Devorará la tierra y sus frutos y abrazará los fundamentos de los montes. Lo que estaba sucediendo con los que estaban en el infierno es que su naturaleza de pecado estaba siendo expuesta, como está escrito. El Seol está descubierto ante el Señor. El pecado es como un poco de levadura que leuda toda la masa. Lo que sucedía con la gente en cada cubo es que su verdadero yo estaba siendo expuesto. Si quieres emborracharte, entonces tu verdadero yo sale. Y cuando vas a la iglesia te vistes con lo mejor, alabas a Dios, pero si alguien se atraviesa en el tráfico, de pronto te sale una palabrota y maldices y le sacas el dedo medio de la hermandad. Tu verdadero yo será expuesto en el infierno y no es un día de campo. Quiero que entiendas, tu verdadero yo corrupto queda al descubierto, tal como está escrito en la Biblia. El infierno está descubierto ante Dios. El lugar de destrucción no tiene cubierta. Quedas al descubierto. En la parábola de Lázaro y el rico de Lucas 16, Jesús explica y dice: el hombre rico muere y su verdadera naturaleza queda al descubierto. Si lo lees nuevamente tendrás revelación al entender qué es lo que queda al descubierto. Ves su verdadera naturaleza de pecado, su egoísmo. Eso es lo que habla de sí mismo. Él solo habla de sí mismo, pide agua para beber él, para sí. Yo, habla de sí mismo. Dice, yo quiero beber. Tu verdadero yo queda al descubierto en el infierno y simplemente recibes tu merecido. Lo que siembras es lo que cosechas. Yo solamente podía repetir infinitas veces: Jesucristo, 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 Jesucristo. Entraba en un cubo y luego pasaba a otro cubo, uno tras otro, visitando. Y lo más extraño es que en un momento la criatura que me guiaba me hizo una señal para ir a los corredores en los cubos. Todavía tengo pesadillas acerca de esa parte. Los tubos estaban apilados en torres muy cercanas, pero podías pasar por los pasillos. Ahora, dado que ese lugar es circular y los cubos son cuadrados, algunos cubos se rompían dejando ver lo que había dentro. Fuimos a las partes más profundas de los corredores de la fosa, donde estaba la pared trasera del infierno y tenía entradas y salidas hacia otras partes. Y recuerdo las personas, miles de millones de personas. Era algo horrible. Cada detalle de su naturaleza de pecado quedaba al descubierto. Déjame decirte algunas cosas que vi dentro de los cubos. Si quieres más detalles, tienes que conseguir mi libro. Recuerdo a un tipo que había sido capitán de un barco. Al ingresar en cada cubo, recibes revelación y conocimiento al instante sobre la historia de su vida y por qué están ahí las personas. Él había vivido en los años 1700, era capitán de un barco británico, era un hombre sádico, castigaba a su tripulación sin misericordia, amaba torturar a su tripulación por diversión y les hacía juegos mentales. Su infierno consistía en experimentar lo que su tripulación había sufrido. Su barco se hundió en una batalla y allí murió ahogado. Él experimentaba el hundimiento una y otra vez. Su verdadera naturaleza de pecado y maldad en ese hombre se manifestaba. Sin duda iba a ser castigado por siempre, mirando cuán maligno era. Y eso se repetía. Y una voz decía: mira cuán malvado eres, solo mírate. Tu verdadero yo y lo terrible que eres se muestra. Ese hombre era un sádico. Luego vi una dama. Era una dama muy linda. Todos pensaban que era linda. Murió en un accidente automovilístico en los 1800. Vi que ella había descendido por un torbellino que desciende y cayó a mis pies. Ahora yo podía ver lo que ella veía a pesar de estar de pie fuera del cubo. La vi. Ella cayó al piso y se levantó. Yo podía ver un demonio ahí dentro, pero para ella era su abuela que le daba la bienvenida al cielo. Bienvenida, hija mía. Este lugar te va a encantar, le decía. Otros demonios golpeaban la puerta y entraban en el cubo.
Cuando entraron, ella los veía como amigos que le daban la bienvenida, que entraban en el cubo, y cuando entraron ella los veía como amigos, los reconocía y veía a su abuelo, a sus tíos. La dama pensaba que estaba en el paraíso, estaba dentro de una casa y todos iban a la cocina. El escenario cambiaba mientras ellos se movían. Ellos la invitaban a ir fuera para mostrarle algo en un tour. La dama se emocionaba y decía, oh, todo esto es grandioso y asombroso, es del paraíso. Su abuela en realidad era un demonio que estaba dando la apariencia ilusoria de ser una persona, pero eso es lo que pueden hacer. La dama no podía notar nada de eso, no sabía dónde estaba. Pensaba que estaba en el paraíso realmente. La supuesta abuela le dice, cariño, voy a volver a la casa y te voy a hacer las galletas que siempre te gustan. ¿Por qué no vas allá y descansas bajo los árboles? Esos árboles no eran reales, eran demonios con forma de árboles. Debo decirte que algunos demonios tienen aspectos indescriptibles. Algunos parecen simplemente varas de palo que caminan, otros parecen árboles. En mi libro describo que otros se ven como vegetales podridos. No sé cómo más describir. Otros parecían dinosaurios, otros serpientes, todo tipo de criaturas horribles. La dama se sentó sobre una criatura en forma de roca. Había la ilusión de un río. La dama metió su mano en el agua del río y se dio cuenta que su mano no se mojaba. Empezó a darse cuenta y empezó a sentir olas de depresión. Al darse cuenta que no estaba en el paraíso, entonces recuerdo que me da escalofríos porque las ramas de los árboles la atrapaban y ella empezaba a llorar y se daba cuenta cuán fea era por dentro y de todo lo que había perdido. Luego fuimos a otro cubo. En este cubo había un tipo. Era profesor de universidad. Escribía algo en un pizarrón. Lo repetía cientos de veces, como cuando te hacen repetir algo en la escuela. Era muy, muy raro. Luego fui a otro cubo. Allí vi a un hombre. Había un hombre que creía estar de pesca. En el siguiente cubo había otra dama que caminaba en las calles de París, en un amplio parque, pero ella era totalmente malvada. Dentro de sí y eso se manifestaba. Caminaba por las calles odiando a todo el mundo, remordiendo sus dientes. Luego los demonios venían por manadas para golpear, cortar, morder. Y todo se ponía peor. Nada mejoraba. Todo esto le sucede a esa gente. De pronto volvimos al camino polvoriento blanquecino. Lo cruzamos y vi a todos esos demonios por cientos, por miles, por millones, empezando a reunirse. Eran hechos como de vapor, pero de repente cobraron la forma de torres de antenas telefónicas. Se agruparon y formaron entre sí unas como torres de antenas telefónicas. Entonces se me concedió poder ver a través de las paredes del infierno y vi que esas torres de antenas telefónicas salían a la superficie de la Tierra hasta el espacio en cientos de puntos de la Tierra. En la parte superior había unos demonios muy grandes, de alto rango. Los demonios tienen rangos. Los más grandes tienen más poder y los más pequeños los obedecen. Todos los demonios cantaban canciones. No era música celestial. Sus canciones son muy poco melódicas, son muy monótonas y adormecedoras. Lo que hacen es hechizar a la gente para que escuche esa música y les hacen bailar a ese ritmo. La música depresiva es derrotista. Repetían cosas como, oh, soy tan miserable, oh, pobre de mí, qué mal me siento. Cantaban ese tipo de cosas y la gente empezaba a creer todo eso. Empezaban a creer esas mentiras que cantaban. Tan pronto alguien creía eso, la torre de antena convocaba a otros demonios que habían escapado del infierno e iban a atacar y trataban de hundirte, trataban de manchar la integridad de Dios y su carácter. Te usaban como arma de guerra contra Dios para hacer que Dios no cumpla sus promesas o que no sea fiel a su palabra. Años más tarde leí Efesios 6:13, cuando habla de principados y potestades en lugares celestiales sobre la tierra. Bueno, yo los vi. Lo vi suceder. Jesús dijo en Mateo 12, 43 al 45, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí.
y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus superiores que entrados allí moran, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero, y así también acontecerá esta mala generación. Yo lo vi. Cuando lo vi, quedé impresionado. Decía, Señor, ¿quién soy yo para que me muestres todo esto? Lo que me sucedió está escrito en la Biblia. Yo lo estaba viendo. Esto es digno de una conferencia de guerra espiritual. Déjenme cerrar diciendo esto. Una porción de Salmos 40. Cuando yo estaba allí, los demonios me llevaron de regreso a los cubos, a los lugares más profundos de la fosa, donde la pared de la fosa sostiene los cubos. Y había un cubo que estaba abierto. Todos esos demonios estaban ahí y yo solo repetía, Jesucristo, 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 Jesucristo. Estaba petrificado de miedo. Mis pies no se querían mover. Estaba atrapado en ese lodo. Quería despertar y salir de ese lugar. Es tu peor pesadilla, pero jamás despiertas. Es lo que experimentas de esas personas en esos cubos. Son pesadillas vivientes. Yo veía a todos esos demonios, había cientos y no podías llegar a ver el fin de esa multitud de demonios a la distancia, de todas las tallas, todos los tamaños y todas las formas. Todos ellos querían que yo ingresara en uno de esos cubos. Yo sabía que si entraba en ese cubo jamás saldría. Yo no quería entrar. Llegué al final y no quería. Y no había nadie que me ayude. Quiero leer Salmos 40. Y nunca puedo leer esto sin llorar. Porque la primera vez que lo vi en la Biblia lo leí y realmente me impactó profundamente. Es una escritura profunda, porque tiene mucho sentido para muchas personas, pero para mí tuvo un significado muy especial. Me tomó por sorpresa un año más tarde mientras yo leía la Biblia, capítulo tras capítulo, y llegué a esta parte. Y dice así: pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca un cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán muchos y temerán y confiarán. Cuando dice, pacientemente esperé, no es como esperar el bus. Es como cuando es llegar a un punto cuando nadie te puede ayudar. Estás a tu límite y no hay a dónde más ir. Si Dios no te salva en ese punto, no hay nada más que te pueda salvar. Quedarías condenado y perdido para siempre. Es el fin de la calle. Mientras yo estaba ahí repitiendo Jesucristo, 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 con lo último de mi ser empecé a sentir la presencia de Dios inclinándose hacia mí, descendiendo. Podía sentirlo, podía sentir que venía, podía sentir su poder, su autoridad viniendo, acercándose. Entonces alguien me levantó. Esa persona tenía heridas en sus manos, desgarradas. Recuerdo que me tomó y me sujetó. Los huesos en las muñecas, en sus manos, estaban destrozados. Podías ver que sus huesos habían sufrido una separación y dolía de tan solo verlo. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. En el infierno sientes que estás atrapado y no puedes salir ni escapar. Nadie te escucha, pero Él me escuchó. Y me tomó en sus brazos y me llevó y literalmente me sacó de la fosa. Regresé por ese túnel horrible y fui puesto sobre esa roca gigantesca, la roca donde había estado antes de entrar. Todos pasamos por cosas difíciles hasta el límite, pero nada es más terrorífico que darte cuenta que nunca saldrás del infierno. No sé por qué Dios me salvó y me trajo de regreso, pero lo hizo. Así que regresé. Y el resto ya es historia. Meses después de esta experiencia me volví cristiano. Y quiero decirte algo, porque muchos dicen, tú te convertiste a Cristo en el más allá. Y no fue así. Tuve que aceptar a Cristo como todos los demás, porque allá en la eternidad ya está sellado.
Lo que yo recibí fue una segunda oportunidad y no lo merecía. Porque cuando estás en el infierno sabes que mereces estar ahí. No piensas que eres inocente, sabes que mereces estar allí. Pero Él me rescató de la fosa del horror. Yo tuve que sentarme en una iglesia como todo el mundo, levantar la mano como todo el mundo cuando hicieron el llamado y pasar al frente como todo el mundo y ser salvo como los demás. Isaías 24, 21 al 22 dice: Acontecerá en aquel día que Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontona a los encarcelados en mazmorra. En prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. Tal vez tú digas: oh, Dios juzgará a los reyes. Eso es a los políticos, no a mí. Vaya pues, Dios te dio un regalo en Génesis 1, 26 al 31. Te dio dominio para gobernar en tu área. Tienes un pequeño campo de gobierno donde tienes autoridad. ¿Cómo estás gobernando? ¿Golpeas a tu esposa, a tu esposo? ¿Mientes, adulteras, traicionas? ¿Cómo ejerces tu reinado? Este verso es para todos nosotros. Acontecerá que en aquel día Jehová castigará al ejército de los cielos en lo alto y a los reyes de la tierra sobre la tierra, y serán amontonados como se amontonan los encarcelados en mazmorra, y en prisión quedarán encerrados y serán castigados después de muchos días. El infierno es tal como es hoy. Es un área donde te retienen. Yo he trabajado en el Ministerio de Cárceles. Me gusta usar un pequeño ejemplo donde se expresa el conocimiento de esta revelación de forma increíble. El infierno, como es hoy, es un centro de detención local, un poco peor, donde todos son juntados, se les lee su sentencia y esperan ahí su juicio. Estás ahí hasta que termine el juicio. Luego del juicio eres encontrado culpable y no regresas a ese centro de detención provisional, sino que vas a la cárcel. De eso se trata este verso. Es lo más cercano en comparación. Así que, en conclusión, no me ofende si alguien piensa que lo mío fue una visión del infierno. Pueden debatirme si quieren y cuestionar si yo morí o no morí. A mí no me interesa. Yo sé que fallecí. Al final de todo, quiero preguntar una sola cosa a todos. ¿Estás seguro de que irás al cielo? Sin ninguna duda. ¿Cómo estarás de pie ante el triple testimonio de Dios? Antes de que tu cordón de plata sea roto y tu espíritu regrese a Dios que lo dio, ¿cómo vas a estar de pie ante Dios? Estarás de pie perdonado, caminando a la imagen de su Hijo, cambiado a la imagen de su Hijo como un reflejo de la semejanza de Cristo en la tierra, transformado en justicia como su iglesia amada. Es hora de sufrir una transformación. Estamos en medio del proceso de ser cambiados. ¿Quieres ser un hijo de Dios o un hijo del diablo? Solo hay dos tipos de hijos. Muchos dicen, todos somos hijos de Dios, y no es así. Jesús dijo que hay hijos de luz e hijos de tinieblas. Uno ama a sus hijos muy diferente de lo que uno ama a sus vecinos. Cuando llegas a ser un hijo de Dios, Él te adopta y eres su hijo propio. Eres cambiado y transformado a la gloria de Dios, y Él va a poner su amor en tu corazón. Te va a enseñar cómo operar en su amor. Será doloroso, pero Él te enseñará y nunca te dejará.